Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Quién se quedó despierto hasta el final de la otra clase? En la acidosis láctica. Muy bien. Acidosis láctica. ¿Qué era la acidosis láctica? Acuérdenme. ¿Quién se acuerda por qué o qué es la acidosis láctica? Ulises, ¿te acuerdas que era la acidosis láctica? Fue lo que había mencionado del metabolismo pero de que era de manera anaerobia de la glucosa, ¿no? Donde no, como que no había mucho oxígeno. No había mucho oxígeno y esa es una de las causas de la acidosis láctica, ¿verdad? Puede ser por mayor producción de ácidos metabólicos o también ingesta de ácidos, como en el caso de los salicilatos, como el ácido salicílico. También puede ser por incapacidad renal para excretar ácidos ácidos fijos que se están produciendo de forma normal en el organismo por procesos metabólicos o por pérdidas excesivas de bicarbonato. Esto a través de riñón o tubo digestivo. Y por el incremento de la concentración plasmática del ion cloruro. Y veíamos la brecha aniónica, que nos servía para hacer diagnósticos diferenciales. Y el ácido láctico se producía, dijimos, Ulises, de los metabolismos anaeróbicos o anaerobios de la glucosa. ¿Y eso por qué? Puede ser, por ejemplo, en el choque cardiogénico, el choque distributivo, el choque hipovolémico, todos aquellos choques que disminuyen la cantidad de oxígeno que se está llevando hacia los tejidos en el paro cardíaco, o también porque se incrementa la producción y se deteriora la eliminación de ácidos, del ácido láctico. También porque disminuye el ejercicio intenso, por eso dijimos, por eso no íbamos a hacer ejercicio, porque disminuye la llegada de sangre hacia lo que es el hígado y también por una mala perfusión renal. Bueno, aquí tenemos el culpable de todo, el ejercicio intenso. Por eso vamos a jugar matatena. ¿Por qué el ejercicio intenso? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, lo que va a pasar es que se van a incrementar las necesidades metabólicas de los músculos y eso va a superar su capacidad para producir ATP. Entonces, el músculo, al estar en actividad continua, no va a producir tanto ATP como acostumbraba. ¿Qué pasa con las fibras? ¿Se acuerdan ustedes que había varios tipos de fibras musculares? Unas eran más resistentes al agotamiento que otras. Las que son resistentes a la fatiga, esas tienen la característica de que pueden entrar a procesos anaeróbicos para la generación de energía, pero
esos procesos anaeróbicos nos van a generar la producción de ácido láctico. También en algunos tumores malignos. Ahí en los tumores malignos nos va a aumentar el metabolismo celular porque las células neoplásicas desarrollan un metabolismo o un mecanismo que se llama efecto, ¿cómo se llama? Werburg. Y ese efecto hace que las células neoplásicas o las células malignas generen energía a través del metabolismo anaeróbico. También los pacientes que toman metformina porque inhibe la función mitocondrial en el hígado y también la sobredosis. Cuando los pacientes tienen síndrome de intestino corto, esto es porque les quitan un segmento del intestino delgado, los azúcares que se consumen no se van a poder absorber y quedan dentro de la luz. Ahí en la luz intestinal tenemos bacterias que son bacterias gram positivas anaeróbicas que van a estar metabolizando todos los carbohidratos que se quedan en exceso en tubo digestivo. Y estas nos van a producir acidosis D-láctica. ¿Qué pasa con la acidosis D-láctica? Bueno, el paciente va a tener confusión, va a tener ataxia cerebelosa, habla inarticulada y pérdida de memoria. Esto es importante, sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia hepática. En estos pacientes también se acumula una gran cantidad de glucosa o no se metabolizan bien los carbohidratos y pueden tener sobrecrecimiento de bacterias. Aumenta el ácido D-láctico y como el hígado no funciona bien, no se puede estar eliminando. Bueno. ¿Se acuerdan ustedes que cuando no teníamos glucosa disponible, se acuerdan de bioquímica? Cuando no había glucosa disponible para generar energía, la célula iba a requerir utilizar otras sustancias como generadores de energía. ¿Cuáles son los más comunes? Los ácidos grasos. Entonces, en los pacientes diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 1, van a desarrollar cetoacidosis. Y eso es porque al no haber insulina, la glucosa no entra a las células. Como no entra a la célula, ¿qué es lo que va a pasar con la célula? Pues va a utilizar ácidos grasos. Esos ácidos grasos, su metabolito o el producto del metabolismo de los ácidos grasos va a ser ácido acetoacético y ácido beta hidroxibutírico, que estos nos van a generar la cetoacidosis. También, ¿en dónde más se puede ver? Por ejemplo, además de la diabetes mellitus no controlada, en el caso de los pacientes que duran mucho tiempo en ayuno o en privación de alimentos, pero esta va a ser una cetoacidosis autolimitada, y en la cetoacidosis alcohólica. Bueno, ¿por qué en la cetoacidosis alcohólica? Cuando el alcohol se metaboliza en el hígado, se metaboliza por oxidación y eso nos va a generar la producción de cetonas. Los pacientes que tienen ingesta prolongada de alcohol también van a disminuir la cantidad de alimentos que consumen y además de que los borrachos vomitamos mucho. Entonces, todo esto va a resultar en una hipoglucemia secundaria y se va a comenzar a utilizar ácidos grasos para la generación de energía. Además, en los pacientes alcohólicos tienen deshidratación.
Y esta deshidratación contribuye a que la función renal se vea disminuida y que se estén acumulando las cetonas en el cuerpo. Por eso, la deshidratación todavía intensifica más la formación de cetonas. Bueno, la toxicidad por salicilatos. El ácido acetilsalicílico se absorbe en el estómago y en el intestino delgado. Luego, cuando ingresa al plasma, se va a convertir en ácido salicílico. También otros medicamentos pueden ser el salicilato de metilo, el salicilato de sodio o el ácido salicílico, que van a tener los mismos efectos que el ácido acetilsalicílico. Estos van a cruzar la barrera hematoencefálica y nos van a estimular el centro respiratorio y van a llevar a que el paciente tenga hiperventilación y también a que desarrolle una alcalosis respiratoria. Cuando tenemos toxicidad por salicilatos, el riñón va a tratar de compensar. Entonces, se va a secretar mayor cantidad de bicarbonato, potasio y sodio. Y estos van a contribuir al desarrollo de la acidosis metabólica porque se van a estar tirando en el riñón. También los salicilatos van a interferir en lo que es el metabolismo de los carbohidratos y nos van a generar la producción de ácidos metabólicos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Alcalinización del plasma. Bueno, los pacientes alcohólicos en algunas ocasiones pueden ingerir metanol o etilenglicol. El metanol, que es un derivado o es un alcohol derivado de la madera, y perdón, el etilenglicol, que se utiliza como un solvente para algunos procesos industriales. Cuando los pacientes los ingieren o se intoxican, por ejemplo, el metanol se puede absorber también a través de la inhalación o a través de la piel. Entonces, los pacientes pueden intoxicarse por metanol aunque no lo beban. Nos va a producir lo que es ácidos metabólicos y nos van a causar una acidosis metabólica. Cuando estos se metabolizan por la enzima alcohol deshidrogenasa, nos van a formar unos metabolitos que son tóxicos. Entonces dijimos, el metanol se va a consumir cuando los pacientes alcohólicos no tienen acceso al etanol. Se absorbe también en piel o tubo digestivo o también por inhalación. Y solo una dosis de 10 mililitros puede ser tóxica para los pacientes. Nos va a causar toxicidad del nervio óptico, por lo que los pacientes pueden tener pérdida de la visión o deteriorar su visión, y también va a causar toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Luego de 24 horas que entra el metanol, nos va a producir daños. ¿Por qué? Al metabolizarse en el alcohol deshidrogenasa, nos va a producir formaldehído y ácido fórmico, que van a ser los metabolitos tóxicos del metanol. El etilenglicol, como les mencionaba, es un solvente que tiene un sabor dulce y embriagador. Por eso muchos pacientes alcohólicos lo usan como sustituto de etanol. Este se absorbe rápidamente en el intestino, y los metabolitos tóxicos van a ser el ácido oxálico y el ácido láctico. Tenemos 3 etapas de lo que es la intoxicación por etilenglicol. Primero, vamos a tener síntomas neurológicos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Los pacientes van a tener como si fuera síntomas similares a los de una borrachera.
o incluso pueden también desarrollar coma durante las 24 horas. Luego el paciente desarrolla una acidosis metabólica y tiene síntomas cardiopulmonares, como cuáles: taquicardia, edema pulmonar. Y finalmente, en la tercera etapa, va a tener dolor abdominal. Esto porque en los túbulos renales se van a acumular cristales de oxalato, que estos son producto del ácido oxálico y nos van a generar una insuficiencia renal aguda. ¿Dudas de hasta aquí? No. ¿Sí leyeron? Ni les pregunté. ¿Ven? Eso pasa cuando me presionan. No me presionen porque luego no los maltrato. Luego no les pregunto. Bueno. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Etanol. ¿Por qué? Porque el etanol va a competir por la enzima alcohol deshidrogenasa. Entonces, el alcohol deshidrogenasa tiene mayor afinidad por el etanol y no va a producirnos los metabolitos tóxicos de el metanol ni del etilenglicol. También hay otro medicamento que se llama Fomepizol, que se utiliza por intoxicación del etanol y del etilenglicol, porque nos va a inhibir la acción del alcohol deshidrogenasa. ¿Qué más? Cuando tenemos una función renal disminuida, ¿qué va a pasar cuando cae el índice de filtración glomerular? Aquí vamos a acumular residuos de nitrógeno y ácidos metabólicos. Cuando tenemos, por ejemplo, una acidosis tubular renal, la función renal va a ser normal, pero se va a aumentar la secreción de hidrógeno y la secreción de bicarbonato a nivel de lo que son los túbulos renales. ¿Por qué más puede deberse también esa acidosis? Por aumento de las pérdidas de bicarbonato. En los pacientes que tienen diarrea grave, que tienen drenajes por fístulas del intestino delgado, que tienen drenaje o que tienen pancreatitis, por ejemplo, ileostomías o aspiración intestinal. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de vejiga, que se les hace un reservorio del ilio y a eso se le conoce como vejiga ileal. Y en este caso el bicarbonato se va a estar perdiendo a través de la orina. Bueno. La acidosis hiperclorémica, aquí vamos a tener aumento de las concentraciones del cloro fuera de la proporción del sodio. ¿Qué pasa? El cloro y el bicarbonato se van a intercambiar, se van a regular de forma inversa. Y cuando baja el bicarbonato plasmático, vamos a tener aumento del cloro. Entonces, la acidosis hiperclorémica se puede deber a una absorción anómala de cloro en el riñón o también por medicamentos que se ingieran que contengan cloruro. ¿Qué pasa cuando el cloruro de amonio se descompone o se disocia? Vamos a tener, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué era este? ¿Quién se acuerda de qué era? Era amonio. Era amonio, es amonio. Entonces el cloruro de amonio se va a descomponer en amonio y el cloro. El ion amonio se va a ir al hígado en el que se va a convertir a urea.
y el cloro libre va a reaccionar con hidrógeno y nos va a formar el ¿qué? ¿Ácido qué? Clorhídrico. Clorhídrico. Así es. Entonces, esa va a ser la causa de la acidosis hiperclorémica. En la acidosis hiperclorémica, la brecha aniónica, ¿se acuerdan que la brecha aniónica nos ayudaba para hacer diagnósticos diferenciales? Va a estar dentro de la normalidad, mientras que el cloro se va a aumentar y el bicarbonato disminuye. ¿Por qué? Porque se regulan de forma inversa. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones de la acidosis metabólica? Primero, va a disminuir el pH a un valor menor de 7.35 y las concentraciones del bicarbonato van a ser menores a 22 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque vamos a tener ganancias de hidrógeno o de hidrogeniones o también por pérdidas de el bicarbonato. ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo para tratar de compensar esta acidosis? Pues va a haber un aumento compensatorio de la frecuencia respiratoria y se va a tratar de eliminar el CO2. Entonces, clínicamente, vamos a tener datos, signos y síntomas que de la enfermedad que nos esté causando esta acidosis. También vamos a tener cambios en la función corporal que van a estar relacionados con el reclutamiento o el uso de mecanismos compensatorios. ¿Qué más podemos tener? Alteraciones de la función cardiovascular. ¿Alguien tiene idea por qué? Porque tenemos alteraciones en la función cardiovascular en las alteraciones del pH. Según yo era porque si el pH caía, pues también reduce el gasto cardíaco y puede provocar arritmias. ¿Por qué también? ¿Qué pasa en la acidosis? En el tema pasado, La acidosis, pues cuando el pH disminuía, ¿no? O sea, se volvía ácido, vaya. se volvía ácido. ¿Y? Y ya no me sale más, maestra, ya. Y ya estás agotado. No era lo del potasio. Sí es lo del potasio. ¿Por qué? Porque va a alterar también el intercambio o la relación de los iones. Hay iones que con la acidosis salen de la célula y otros entran a la célula. Por eso vamos a tener también manifestaciones cardiovasculares y manifestaciones de tipo neurológicas junto con manifestaciones a nivel de lo que es la unión neuromuscular. ¿Qué más? ¿Cuándo vamos a tener la aparición de signos y síntomas? Cuando la concentración del bicarbonato disminuye de 20 miliequivalentes por litro. Cuando el pH baja de 7.1 a 7.2, este nos puede reducir el gasto cardíaco y también nos va a predisponer a arritmias cardíacas mortales.
muy raras ocasiones la la acidosis metabólica va a ser una alteración primaria. Generalmente va a ser secundaria a otras enfermedades. Y la cetoacidosis diabética, aquí vamos a tener aumento de la glucosa, por lo que la orina se va a estar eliminando a través del riñón y también se van a estar eliminando cetonas. Y los pacientes tienen un aliento característico que es a manzanas, ¿qué? Manzanas fermentadas por el olor de las cetonas. Y luego también van a tener datos respiratorios. ¿Por qué? Porque vamos a tener aumento de la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar dióxido de carbono. Por lo que los pacientes van a tener respiraciones profundas y rápidas, que se les conoce como respiración de Kussmaul. Además de que los pacientes, sobre todo pacientes diabéticos, también pueden tener daños a nivel renal y vamos a ver incremento del nitrógeno ureico y también alteraciones de las pruebas de función renal, como cuáles, por ejemplo, podemos ver aumentada la creatinina, la urea o ¿cómo se llama esa prueba? La depuración de creatinina en orina de 24 horas. Bueno, cuando el riñón todavía charcha, que está conservada su función renal, vamos a tener aumento de hidrógeno y también la orina se va a tornar ácida. ¿Qué otras manifestaciones vamos a tener? Debilidad, fatiga, malestar general y cefaleas intensas. Y los pacientes también están anoréxicos, pueden tener náuseas o vómitos, además de dolor abdominal. Y en el caso de que también tengan deficiencia de líquidos, vamos a encontrar la piel seca. ¿Qué disminuye también? El enlace del calcio con las proteínas. El calcio va a andar ahí ionizado, entrando y saliendo libremente. ¿Qué más tienen los pacientes? Pueden desarrollar estupor o un estado comatoso y la piel va a estar caliente, va a estar rojiza y eso es porque los vasos sanguíneos van a perder el estímulo del sistema nervioso simpático. El pH, cuando está en 7.1 o 7.2, tenemos disminución del gasto cardíaco y arritmias. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Como dijimos que la acidosis raras veces es una enfermedad aislada, pues debemos de corregir la causa que nos esté dando esa acidosis. Debemos de restablecer también los líquidos y los electrolitos. Se les puede administrar a los pacientes bicarbonato de sodio cuando estos tienen una brecha aniónica normal. ¿Dudas? ¿Leyeron los temas? La verdad. Todos calladillos. Bueno. Todo bien, todo bien. Eso quiere decir que sí leyeron, Eduardo. Ok. Bueno. Vamos a ver la otra parte de las alteraciones metabólicas que va a ser la alcalosis. ¿Qué pasa en la alcalosis? Aumenta el pH plasmático. ¿Por qué? Porque puede haber un aumento en el bicarbonato. Y esto puede deberse a que
estemos comiendo antiácidos, a que estemos vomitando o que haya pérdida renal de hidrógeno. Puede ser también secundaria a factores que generan pérdida de ácidos fijos, por ejemplo, el vómito, o ganancias de bicarbonato, como la administración externa de medicamentos o bicarbonato de sodio. Aquellos también que tienen alcalosis al interferir con la excreción del exceso de bicarbonato, que no se está eliminando el bicarbonato de forma adecuada a nivel del riñón. Bueno, ¿cuáles van a ser los factores? Tenemos 3 factores. Primero, ganancias de bases por vía oral o vía intravenosa. Segunda, pérdida de ácidos fijos desde el estómago, cuando los pacientes están vomitando, que están eliminando ácido clorhídrico. También, la tercera causa va a ser por mantenimiento de los valores altos de bicarbonato, por disminución del volumen de líquido extracelular. Puede deberse también a hipocalemia o a hipocloremia. Primero, la carga de exceso de bases. ¿Qué es lo que pasa en el exceso de bases? Pues, como se consumen de forma crónica, la alcalosis la alcalosis crónica, cuando perdón, ya me trabé. Es raro tener una alcalosis metabólica crónica. ¿Por qué? Porque el riñón se va a encargar de eliminar el exceso de bases. Pero cuando los pacientes tienen una insuficiencia renal, vamos a tener disminución de la excreción de bases y eso produce que aumente. La alcalosis transitoria aguda se ve cuando tenemos una ingesta excesiva de antiácidos con bicarbonato o también por que se le esté administrando de forma intravenosa bicarbonato a un paciente. Tenemos el síndrome de leche y alcalinos. ¿Qué pasa con este? Se le llama también como síndrome de calcio y álcali. Lo desarrollan los pacientes que consumen de forma crónica álcalis o bases. Y nos va a producir también hipercalcemia y una alcalosis metabólica. Los antiácidos, por ejemplo, nos van a elevar el bicarbonato en el plasma. Y la hipercalcemia también va a impedir que el bicarbonato se esté eliminando a través de vía urinaria. Va a estar acumulándose el bicarbonato porque no se elimina. Tenemos también pérdidas de ácidos fijos, que estos van a ser ácidos que se producen, por ejemplo, como producto del metabolismo. Puede ser por excreción de, se me fue el nombre, de ácido clorhídrico en el estómago. Porque los pacientes que están vomitando o que tienen aspiración gástrica, el jugo gástrico, si ustedes se acuerdan, tiene ácido clorhídrico y cloruro de potasio. Cuando el ácido clorhídrico se extrae y se secreta al estómago, se va a estar sustituyendo por bicarbonato. Entonces vamos a tener una ganancia de bases. Cuando tenemos disminución de líquido extracelular, en el caso de la hipocloremia o hipocalemia, van a perpetuar lo que es la alcalosis metabólica.
También puede ser porque se está eliminando cloruro a través de la orina, y eso es los pacientes que consumen, por ejemplo, diuréticos de asa. Vamos a tener reducción del volumen y también pérdida de hidrógeno en la orina. Cuando tenemos aumento de la aldosterona de forma secundaria, nos va a aumentar la secreción del potasio y del hidrógeno a nivel de los túbulos. Entonces, eso nos va a intensificar lo que es la reabsorción del bicarbonato a nivel tubular. Y en el caso de los pacientes que están siendo sometidos a ventilación mecánica, aquí nos van a producir una alcalosis metabólica post-hipercápnica. Cuando tratamos de corregir una acidosis respiratoria de forma abrupta, van a disminuir las concentraciones del CO2, mientras que el bicarbonato va a permanecer elevado en la sangre. Y finalmente, se puede tener un mantenimiento de la alcalosis metabólica. ¿Por qué puede ser? Primero, porque haya un déficit de líquido extracelular. Al disminuir la cantidad de líquido extracelular, también nos va a disminuir la velocidad de filtración glomerular. Y luego, esto nos va a incrementar la absorción de sodio y la reabsorción de agua a nivel tubular. En los casos de la hipocalemia, vamos a tener reabsorción de potasio que se va a acompañar por incremento en lo que es la reabsorción de hidrógenos a nivel del túbulo, porque estos, ¿se acuerdan que había un mecanismo que absorbía potasio y eliminaba hidrógeno? En el caso de la hipocalemia vamos a tener también hiperaldosteronismo secundario, y eso va a ser por déficit de líquido extracelular. Ese déficit también nos va a promover que se esté reabsorbiendo sodio y agua a nivel del túbulo y se esté secretando hidrógeno con reabsorción del bicarbonato. En el caso de la hipoclorémica, ¿qué es lo que va a pasar? Dijimos que cuando disminuía los niveles de ácido clorhídrico, se iba a sustituir por bicarbonato. Entonces, va a haber aumento en la reabsorción de sodio cuando se agota el cloruro. ¿Qué es lo que nos puede pasar cuando aumenta la reabsorción de sodio? Que también se esté reteniendo agua, y eso nos va a generar también lo que es un déficit del líquido. Clínicamente, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? Pues van a ser las relacionadas con ¿qué? Con la enfermedad de base. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en una gasometría? Que luego van a tener que hacer gasometrías y picar arterias. Un pH superior de 7.45. El bicarbonato va a estar por arriba de los 26 miliequivalentes y vamos a tener un exceso de bases. Las manifestaciones sobre todo van a ser relacionados con el déficit de líquido extracelular o también con la hipocalemia. El paciente va a estar hiperexcitado. Que va a tener también alcalosis aguda, y esta alcalosis puede ser grave. Cuando la alcalosis es grave, puede tener confusión mental, reflejos hiperactivos, tetania y espasmo carpopedal.
Después el paciente va a desarrollar hipoventilación compensatoria. Entonces, eso lo va a llevar a que tenga hipoxemia y acidosis respiratoria. Cuando el pH aumenta a más de 7.55, nos va a causar insuficiencia respiratoria y también arritmias cardíacas. Y el paciente también puede desarrollar convulsiones y estado de coma. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, corregir la causa. Hay que corregir el déficit de cloruro cuando el paciente, por ejemplo, está vomitando. Y también se debe de administrar cloruro de potasio en los casos en donde tengamos deficiencia de potasio. Como los pacientes pueden estar deshidratados, hay que restituir los líquidos con solución salina o solución salina al 0.45%. ¿Quieren descansar? ¿No? Hasta que te mueras. Bueno. Nada más deja la puerta abierta, Eduardo, para que te encuentren tus papás. No me asustes, luego me van a culpar a mí de que los mato. Bueno, ahora nos vamos al lado respiratorio. ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? Esta se va a dar sobre todo en enfermedades que disminuyan o deterioran la ventilación a nivel de los alveolos y nos van a causar hipercapnia o incremento de el dióxido de carbono a nivel plasmático. También se va a acompañar de disminución del pH y puede ser aguda cuando se relaciona con una elevación rápida de la concentración o de la presión del CO2 arterial, con un incremento mínimo del bicarbonato plasmático y por una disminución notable del pH. En el caso de la acidosis respiratoria crónica, esta se va a caracterizar porque tienen un incremento sostenido de la presión del CO2 arterial. También vamos a tener aumento marcado del bicarbonato plasmático. Ese aumento del bicarbonato nos va a causar nos causa una adaptación renal, por lo que ya vamos a tener un menor descenso del pH contrario al caso cuando es una acidosis aguda, en donde todavía el riñón no establece mecanismos compensatorios. ¿Por qué puede ser secundario esta acidosis? Primero, alteraciones agudas en la ventilación. ¿Por qué? Por deterioro del centro respiratorio. Por ejemplo, en algunas intoxicaciones o por daños, traumatismos. Traumatismos en caja torácica o debilidad de los músculos respiratorios. Y también tenemos alteraciones crónicas de la ventilación, en donde, por ejemplo, en el EPOC, que puede ser secundario a una bronquitis crónica, a un asma. Y también por los fumones, los que fuman mucho, o que se exponen o cocinan con humo de leña. Bueno, vamos a tener también dentro de las etiologías el aumento en la producción del CO2. Volvemos a ver a nuestro enemigo, el ejercicio, la fiebre, la septicemia y las quemaduras. Como esta alteración se relaciona con enfermedades que
nos alteren la perfusión o la ventilación a nivel alveolar, todas las manifestaciones clínicas pues se van a relacionar precisamente con el déficit de oxígeno. Entonces, el paciente va a estar irritable, con cefalea, puede estar letárgico o incluso llegar a un estado de coma. Vamos a tener parálisis de las extremidades con vasodilatación de los vasos cerebrales y el paciente desarrolla visión borrosa. También pueden desarrollar trastornos psicológicos, espasmos musculares que incluso pueden ser avanzar hasta una depresión respiratoria. Y vamos a tener aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo porque la disminución en el oxígeno nos produce edema cerebral. Y los pacientes van a tener papiledema. ¿Qué es el papiledema? Robin, ¿te acuerdas? ¿Me preguntó a mí o fue mi idea? Sí, Ah, y dije, sabrás, no escuché bien. sí, ya estabas dormido. Lo del papiledema, Ujú. es que como que no le puedo subir bien al volumen de la computadora y no escucho bien de repente, pero bueno. Ah, pues es lo de... Es como un edema o como inflamación alrededor de lo del disco óptico, no sé, bueno, del nervio. Alrededor del nervio óptico. Ajá. Así es. Y eso lo vamos a ver con en un fondo de ojo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Mejorar la ventilación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En los casos muy graves con ventilación mecánica. Nos falta uno. La alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Humberto. No se quejen porque los dejo 2 horas más. Bueno, ¿qué pasa en esto? Mande, Karen. Karen. Las benzodiazepinas producen, ¿cómo se llama? Depresión de lo que es el bulbo respiratorio. Y más si toman benzodiazepinas con alcohol se potencializa el efecto. Entonces es una, ¿cómo se llama? Un efecto secundario de las benzodiazepinas, la depresión del sistema nervioso. Bueno, en este caso del bulbo. ¿De cuál bulbo? ¿Dónde está el bulbo? El bulbo raquídeo. ¿Qué hace ese, Humberto? Ay, ya empecé. Ay, Robin. Pues no Ya me acuerdo empecé. mucho, maestra. Ajá. O sea, según yo, en ese segmento del tronco encefálico, pues era donde estaban todos los, por ejemplo, el centro cardiorrespiratorio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Ahí es donde se orquesta todo el funcionamiento Ándele, ándele, ándele. del autónomo. ¿Verdad? Es el que Ah, despierta ándele, a... ándele. ¿Ah? No, nada, que sí, maestra.
Es el que despierta a los pulmones cuando se están durmiendo a media clase de fisiopato. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Primero, vamos a tener una disminución primaria de la presión del CO2, o que se le llama también hipocapnia. Luego, eso también se va a acompañar de elevación del pH y una reducción subsecuente del bicarbonato. ¿Por qué puede suceder? Va a estar causada por la hiperventilación o un aumento de la frecuencia respiratoria mayor a la necesaria que se requiere para mantener los valores adecuados de la presión del CO2. Eso quiere decir que vamos a estar eliminando mayor cantidad del CO2 del que se produce. Puede ser también por estimulación central o de las vías periféricas, en este caso de los vasoreceptores. ¿Qué más? La ventilación mecánica, sobre todo si se establecen mal los parámetros y se pone una frecuencia respiratoria elevada que exceda la eliminación del CO2. También por estimulación central del centro respiratorio medular. En los casos de los pacientes que están ansiosos, que están hiperventilando y luego en urgencia les dan su bolsita de papel. En el caso del dolor, el dolor también nos puede incrementar la frecuencia respiratoria. El embarazo, ¿por qué? Porque el chamaco va a estar haciendo presión contra los pulmones. ¿Por qué más? Por la fiebre, la septicemia o la encefalitis, que la encefalitis es una inflamación del encéfalo o de la masa encefálica. También la toxicidad por salicilato. ¿Se acuerdan que estas penetraban hacia la barrera hematoencefálica? En la embolia pulmonar o en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y también en la anemia grave. ¿Qué es lo que pasa en la anemia grave? Vamos a tener disminución de la hemoglobina que no va a ayudar a que el oxígeno llegue de forma adecuada a los tejidos y como respuesta compensatoria se va a incrementar la frecuencia respiratoria para que los pocos eritrocitos disponibles lleven mayor cantidad de oxígeno. Eso piensa el cuerpo. También en los ataques de pánico. ¿Quién no ha tenido uno en su vida que termine en urgencias? 3 días ahí. Bueno. Y se cura con una inyección de agua inyectable fría. Yo se los produzco. Eso es pánico. Ay, no, Karen. Bueno. Manifestaciones clínicas. ¿Qué va a pasar? Si le hacemos una gasometría al paciente histérico en urgencias, el pH va a estar por arriba de 7.45. El bicarbonato va a ser menor de 22 miliequivalentes y la presión del CO2 va a encontrarse en menos de 35 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque se está eliminando. Bueno, clínicamente, van a estar asustados a media clase esperando que no les pregunten. Y las manifestaciones tienen que ver con la hiperexcitabilidad del sistema nervioso. También eso va a ser secundario a la disminución del flujo cerebral. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener transpiración, palpitaciones, sensación de pánico y los pacientes van a tener falta de aire y disnea, que luego les dicen que no les alcanza el aire cuando respiran. Los signos de Chopstead y Trousseau van a estar positivos y los pacientes van a tener tetania y convulsiones. Esto es debido a que va a disminuir el calcio ionizado porque va a unirse a las proteínas y esto pues nos va a causar hiperexcitabilidad neuromuscular.
Los pacientes van a tener también mareos, hormigueo, con adormecimiento de las manos y de los pies. No llegan a esto cuando yo les pregunto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si acaso hasta aquí. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? No se va a tratar de una forma directa, ¿por qué? Porque van a ser sobre todo mecanismos compensatorios. Y lo que hay que hacer es administrar oxígeno complementario. Y en el caso del pánico, hay que darle al paciente su medicina especial, que es una bolsa de papel, para que respire dentro de la bolsa de papel y eso disminuya la cantidad de dióxido de carbono que se está perdiendo. Miren los monitos. Pero terminamos muy rápido. Los monitos raros, ya lo sé. Uy, no, y los que les falta de ver. Las presentaciones que les falta de ver. Me he esmerado en la ridiculez de mis presentaciones. Muy bien, pequeñitos. Ay, Dios santo, ¿dónde quedó? Mi hipófisis, ¿te acuerdas, Robin? Yo tanto que me esmeré y me salen con que es un ajo, luego que era una cebolla y total que por ahí anda el ajo ese. El chocolate esquise, sí, se parece un poquito. Vemos generalidades muy generalosas de la insuficiencia cardíaca y ya nos vemos. Y ya nos vamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Pues resulta que la insuficiencia cardíaca la vamos a encontrar cuando el corazón no charcha de forma adecuada. Y se considera un síndrome que va a ser un síndrome complejo. Puede ser debido a cualquier alteración funcional o estructural del corazón. Eso quiere decir que podemos tener un corazón sin alteraciones estructurales, que esté bien de sus cámaras, el grosor de la pared, pero que tenga alteraciones a nivel funcionales, como por ejemplo, que tenga fenómenos de reentrada, que tenga marcapasos ectópicos, por ejemplo. Estos nos van a producir aumento de riesgo o nos incrementan el riesgo de desarrollar manifestaciones de un gasto cardíaco bajo, que van a estar relacionadas a la hipovolemia y también con la congestión pulmonar o la congestión sistémica. Por ejemplo, cuando falla el corazón del lado izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? No va a salir mucha sangre del pulmón porque en el corazón vamos a tener rebosamiento de la cámara. Entonces, eso evita que mucha sangre entre al ventrículo y se vaya a través de la aorta.
Cuando tenemos insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es lo que va a pasar? El retorno venoso se va a ver afectado. ¿Por qué se afecta? Porque el corazón no va a tener la capacidad de enviar la sangre al pulmón y que ésta luego se vaya al ventrículo izquierdo y tengamos congestión en hígado, en vaso y la circulación digestiva. Esta insuficiencia cardíaca puede ocurrir a cualquier edad. ¿Por qué? Podemos tenerla, por ejemplo, en niños que tienen alteraciones en la estructura del corazón o que tienen malformaciones cardíacas, por ejemplo, la transposición de los grandes vasos, la tetralogía de Fallot, persistencia del conducto arterioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero afecta sobre todo a adultos mayores, a viejitos como yo. Y se puede producir por cualquier alteración cardíaca que nos vaya a disminuir la capacidad del corazón para actuar como bomba. Pueden ser, por ejemplo, alteraciones en las coronarias, hipertensión, las miocardiopatías dilatadas, en donde tenemos alteraciones en la pared del miocardio que se reblandece y eso nos genere que no actúe de forma adecuada como una bomba. ¿En dónde más? En las cardiopatías valvulares, ya sea por una estenosis de las válvulas o una insuficiencia valvular. Tenemos etapas de la insuficiencia cardíaca. Y esta es de la Asociación del Corazón y de la Asociación Americana de la Hipertensión. En la etapa A, aquí el paciente tiene un alto riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tenemos alteraciones estructurales identificadas y el paciente todavía no genera sintomatologías de insuficiencia cardíaca. En la etapa B, aquí tenemos ya la presencia de una cardiopatía o de una afectación estructural, pero sin que el paciente haya tenido datos clínicos o síntomas de una insuficiencia cardíaca. Y en la etapa C, aquí vamos a tener síntomas actuales o síntomas previos de una insuficiencia cardíaca aunado a una alteración estructural. Y la etapa D es una cardiopatía estructural avanzada con síntomas de insuficiencia cardíaca. Y estos datos de insuficiencia cardíaca se van a presentar al reposo con tratamiento médico máximo. En condiciones habituales o en condiciones habituales, la etapa va a progresar la enfermedad progresa de una etapa a la siguiente, a menos que se haga o se intervenga el paciente con un tratamiento que detenga esta evolución o puede hacer más lenta la progresión. ¿Ya se cansaron bien mucho? Para la siguiente clase, ¿cuándo es? Ay, no, Eduardo. A la vagancia, ¿qué vas a hacer, Humberto? La próxima clase es el día al gym. ¿Ya saben lo que pasa en el gym, eh? No los quiero ir a todos con rabdomiólisis. Ay, Dios santo, ya esta sinapsis se fue.
Para la siguiente clase, como se van a ir tempranito, ¿Miguel Ángel vino o no? ¿Quién era el que no se podía conectar? ¿O no?